Buen día, hermano. Feliz sábado para todos. Quería también sumarme a los agradecimientos que tenemos para Anita, aprovechando ahora el micrófono, y quería contarles un testimonio también. Una vez mi mamá se había enfermado muy grave. Vinieron solamente 2 personas a visitarla. Una era el pastor de la iglesia donde ella iba antes, y la otra, Anita, por supuesto. Y estuvo unos pocos minutos, el tiempo de tomar un té nada más, y me dejó una enseñanza verdaderamente valiosa para mí. Ella me contó que se había sentado en una plaza porque había visto una señora que estaba sentada y ella fue y se sentó al lado. Y empezaron a hablar. Y en un momento Anita le habló acerca de Jesús. Y esta señora le dijo, ¿de qué religión sos vos? Y esta señora pertenecía a otra religión, no vamos a decir cuál es. Le dice, soy adventista. Y la señora le dijo, ustedes los adventistas se creen que se las saben todas. Y Anita le respondió, cuando Jesús venga, no va a venir a buscar doctrinas, va a venir a buscar a los que creyeron en Él. Así que esa es la enseñanza que ella me dejó, la quería compartir con ustedes. Y quería también compartir con ustedes en esta mañana un tema que preparamos con el Señor, con mucha oración, con muchas horas menos de sueño, pero con mucha alegría además. Alguna vez escuché que una receta para un sermón bien sustancioso debería contener al menos 3 versículos. Una cita de la señora de White, una alegoría, una enseñanza práctica, testimonio personal, una amonestación, pero sobre todas las cosas debe tender a dirigir nuestros pensamientos hacia el Señor, nuestra mirada hacia el Señor. Lo que no escuché es cómo hacer para hablar de todas estas cosas en 20 minutos, pero bueno, vamos a tratar. Les voy a dejar para que vayan pensando en cuanto a la enseñanza práctica, un enigma, para que ustedes lo vayan pensando, pero no se distraigan del tema. Y este enigma dice así, es para tratar de comprender de qué trabajaba esta persona, este señor del que ahora vamos a hablar. Una tarde de tormenta, un hombre llega a su lugar de trabajo, piensen en esto, sube las escaleras, se sienta en una silla y se queda profundamente dormido. Se despierta con las primeras luces del amanecer, va hasta el balcón y contempla horrorizado una gran cantidad de cadáveres. Ustedes tratarán de ir pensando de qué trabaja esta persona. Vamos a leer unos versículos mientras tanto, mientras pensamos en estas cosas. Saben que yo me hacía algunas preguntas. El primer versículo que vamos a leer está en Lucas 2:29. Y cuando son preguntas que me hacía acerca de estas personas que están en estos versículos, de cómo podían llegar a soportar tanto en sus vidas. Por ejemplo, quería saber qué motivó a este hombre para que pueda declarar que está listo para morir. Vamos a leerlo en Lucas 2:29 y 30. Tengo una versión de la Biblia que es un lenguaje sencillo, no por eso es menos profundo, pero es más coloquial. Es para tratar de entender las cosas de otra manera. Dice Simeón en estos versículos, ahora pues puedes dejar que tu siervo muera en paz como lo prometiste. He visto con mis propios ojos cómo nos vas a salvar. El segundo versículo que quisiera que busquemos está en Daniel 6:10. Saben que todos ellos tienen un punto en común. Daniel 6:10. La pregunta para este versículo es ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar por ser fiel a Dios?
Y dice Daniel en el capítulo 6, Daniel, sabiendo que el rey había firmado esa ley, de inmediato se fue a su casa y abrió las ventanas del segundo piso que miraban hacia Jerusalén y se arrodilló para orar y dar gracias a Dios tal como siempre lo hacía, 3 veces al día. El siguiente versículo lo vamos a encontrar en Hebreos 11. ¿Les gusta revolver así la Biblia? Hebreos 11, 24. Y me pregunto acerca de Moisés, si hay algo mejor que tener una buena educación, riquezas y honores. Y en el libro de Hebreos encuentro la respuesta que dice que Hebreos 11, 24, por la fe, cuando Moisés creció, rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón. Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, escogió sufrir junto al pueblo de Dios. Prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto porque estaba esperando la recompensa de Dios. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer al enojo del rey. Siguió firme, como si estuviera viendo al Dios invisible. ¿Van encontrando el punto en común en estos versículos? Si no, tenemos algunos más para leer. Números 21, 8 y 9. Números 21, 8 y 9, y la pregunta sería, ¿están llegando? Números 21, 8 y 9, y la pregunta sería, ¿cómo podría ser para neutralizar un veneno? Dice Números 21, 8, y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Vamos a buscar otro versículo más en el libro de Job. Miren qué versículos impresionantes esto de Job. Job 19. Job 19, versículos 25 al 27. Me hacía esta pregunta. ¿Puedo predicar el mensaje de salvación en medio de la enfermedad? Y Job me lo responde de esta manera. Dice Job 19, 25, porque yo sé que vive mi Redentor y que yo he de resucitar del polvo de la tierra en el último día y de nuevo he de ser revestido de esta piel mía y en esta mi carne veré a mi Dios, a quien he de ver yo mismo en persona y no por medio de otro, y a quien contemplarán los mismos ojos míos. Esta es la esperanza que en mi pecho tengo depositada. ¿Qué versículo, por favor? El siguiente, 2 Corintios 4, 17. Quedan pocos, hermanos, quedan dos más. 2 Corintios 4, 17 y 18. A veces, leyendo así acerca de Pablo, me han dado ganas de preguntarle por qué arriesgaba así su vida. Y Pablo me lo responde de esta manera en 2 Corintios 4, 17. Y lo dice de esta manera, dice, nuestros sufrimientos, vamos a leerlo en la versión original, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son pasajeras, son momentáneas, pero las que no se ven son eternas. Y Pablo tenía puesta la mirada, como estos otros hermanos de los que hemos estado leyendo, tenían puesta la mirada en un objetivo. Y hablando de Pablo, pensando en Pablo, también pienso en Esteban. Y pienso cómo será aquel encuentro de Pablo y Esteban en el cielo, ¿no? ¿Se pusieron a pensar en eso? Vamos a ver en Esteban, y la pregunta para Esteban sería si se puede estar Hechos
7:57. ¿Se puede estar tranquilo frente a la muerte? Hechos 7:57 al 60. Lo vamos a leer de atrás para adelante, miren. Hechos 7:57 al 60. Dice así. Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos y todos, a una, se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores confiaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Pero quiero leerles los versículos anteriores, el 55, quiero que lo compartamos, 55 y 56. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y en el versículo 56 dice, veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Hermanos, todos estos hermanos nuestros tenían, para soportar estas pruebas, tenían los ojos puestos en un objetivo. Y pensando en Esteban y pensando en los mártires, les voy a leer una cita de la señora de White, que está en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo La fe de los mártires, y dice así, como los siervos de Dios en los tiempos antiguos, muchos fueron muertos a palos, no admitiendo la libertad para alcanzar otra resurrección mejor. Recordaban que su maestro había dicho que cuando fuesen perseguidos por su causa, debían regocijarse mucho, pues grande sería su galardón en los cielos, porque así fueron perseguidos todos los profetas antes que ellos. Se alegraban de que se los hallara dignos de sufrir por la verdad y entonaban cánticos de triunfo en medio de las crepitantes hogueras. Mirando hacia arriba por la fe, veían a Cristo y a los ángeles, que desde las almenas del cielo los observaban con el mayor interés y apreciaban y aprobaban su entereza. Descendía del trono de Dios hasta ellos una voz que decía, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Quería compartir un pequeño testimonio personal. Saben que hace algunos meses con mi esposa compramos un automóvil. Yo no había manejado un automóvil en mi vida, lo confieso. Toda mi vida anduve en moto. Y la verdad, de un auto a una moto hay una gran diferencia. Y alguien una vez me preguntó, ¿y qué tal el auto? Y le respondí, ¿comparado con qué? Porque la verdad no tenía con qué compararlo. Era el primer auto que había manejado, era el mío. Hace unos meses atrás un hermano me persuadió, me insistió después de mucho que manejara su camioneta unas cuadras. Entonces ahí sí pude contrastar entre un vehículo y otro. Entonces decir, sí, está bien el auto, está bien, es cómodo. El primer sábado de enero del 2003 llegué a esta iglesia por primera vez. El Señor me trajo por su bondad aquí, a este lugar. Y saben, en el atrio me recibió el hermano Daniel Sardelli, que estaba de diácono también en aquel momento, y me preguntó con una sonrisa, con la típica sonrisa de Daniel Sardelli, dice, ¿de dónde viene? Y le dije, de rodear la tierra y de andar por ella, pero no me entendió. Luego me senté en el último banco cuando los bancos estaban dispuestos de otra manera. Y la hermana Alma Tucci, también con una sonrisa muy amable, con la típica sonrisa de Alma Tucci, me invitó a sentarme en los bancos del medio, donde estaba la escuela sabática para visitas, se decía en aquel tiempo, ¿no? Y nos sentamos en los bancos del medio. Cuando llegó el momento
de cantar el primer himno. Recuerdo que había sido el himno 269 del himnario viejo que se llamaba Tuyo soy Jesús. Y la hermana Graciela Tucci, también con una sonrisa, por supuesto, me compartió su himnario. También recuerdo la predicación. Recuerdo que Adriana estaba como directora asociada de Escuela Sabática. Y recuerdo también la predicación de que iba. La tenía Walter Pusín, la tuvo Walter Pusín y había hablado del libro de Números cuando el pueblo de Israel estaba por cruzar el Jordán y tomar posesión de Canaán. De eso iba la predicación. Me acuerdo de todo eso, o sea que entenderán conmigo que para mí fue un día memorable, el primer día de mi llegada aquí a la iglesia, como ha sido también memorable el día de mi bautismo, por supuesto. Y, ¿saben? Si hoy alguien me preguntara, así como me preguntaron del auto, ¿no? ¿Y qué tal la iglesia de San Martín? Les podría responder de dos maneras. Una sería ahora o como cuando llegué a la iglesia en el 2003. Y la otra manera tal vez sería esta otra. ¿Comparada con cuál? Porque verdaderamente desde que llegué a esta iglesia prácticamente he estado siempre aquí. He ido alguna que otra vez. Si habrán sido 10 veces que he ido a otros lados, pero la verdad no tengo con qué comparar la iglesia de San Martín. Pero lo que sí, hermanos, quiero contarles, y no es una amonestación, he notado como que la iglesia ha ido pasando por cambios, que han sido positivos en muchos de los casos y en otros, a mi parecer, me parece que no. Y tal vez este testimonio pueda servir para que corrijamos algo. Y se trata de lo siguiente. Desde aquel tiempo hasta hoy hubo bajas importantes en la iglesia. Hemos perdido a muchos hermanos, lamentablemente. Contra eso no podemos hacer absolutamente nada más que tomar su ejemplo y seguirlo. Pero también ha habido hermanos que se han ido yendo, ¿saben? Y que tal vez hoy andan por ahí esperando que alguien los llame. Yo me pregunto, ¿dónde tenía puesta la mirada yo? ¿Y dónde teníamos nosotros puesta la mirada cuando este hermano se estaba yendo? En el mejor de los casos se están congregando en otras iglesias. Y en el peor de los casos ya se fueron. Y lo peor de todo es que nosotros los hemos dejado ir. No sé por qué fue, si estábamos distraídos, en qué estábamos. Recuerdo que cuando Guillermo Picuar se paraba aquí en este púlpito, muchas veces repetía estas cosas, miraba a toda la congregación y con una sonrisa decía, esto es, ya lo van a recordar, casa de Dios y puerta del cielo. Muchas veces él repetía estas cosas y miraba a su iglesia. Y yo me pregunto si hoy sigue siendo tan así. Estoy asombrado del silencio que hoy escucho en la iglesia. Y saben, hermanos, a veces pareciera como que no estamos tomando conciencia del lugar en donde estamos. ¿Saben a dónde estamos ingresando acaso cuando cruzamos esas puertas? Cuando nos sentamos en estos bancos, ¿saben de quién son? ¿Saben a quién le pertenecen las otras habitaciones de este edificio? ¿Saben también que cuando nosotros cantamos a Dios el Padre Celestial, estamos invocando a la deidad para que habite aquí en nuestro medio y que esté entre medio de nosotros? Y que toda nuestra conversación y que todas nuestras actitudes tendrían que estar dirigidas a la alabanza de este Dios que nos ha redimido, que ha derramado su sangre hasta la última gota por nosotros. Y me pregunto, ¿en qué estamos pensando cuando estamos haciendo otras cosas que no tendríamos que estar haciendo? Quería comentarles lo siguiente. ¿Les parece, o mejor dicho, no les parece raro? ¿Cuántos miembros somos aquí en San Martín? ¿Cerca de 200, tal vez? ¿200 miembros, Madi? Vamos a ponerle 200. ¿No les parece raro que siempre oren las mismas personas?
¿No les parece raro que los ancianos tengan que andar persiguiendo a las personas, tal vez haciendo tratos con ellos para que los acompañen a la plataforma? ¿No les parece raro que podamos dejar así de lado ese privilegio de ocupar un lugar en la plataforma, de estar tal vez unos 15 centímetros más cerca del cielo? ¿Saben lo que responden algunos hermanos? Dicen, no me siento digno de ir a la plataforma. Yo quisiera preguntar, ¿quién es, de todos los que estamos aquí, quién es digno de estar en la plataforma? Nadie, hermanos. Pero no se trata de cómo nosotros nos vemos, se trata de cómo nos ve el Señor. Para los hermanos que no se sienten dignos, quería consolarlos leyendo unos párrafos del discurso maestro de Jesucristo. Dice, Dios mismo es la fuente de toda misericordia. Se llama misericordioso y piadoso. No nos trata según lo merecemos. No nos pregunta si somos dignos de su amor. Simplemente derrama sobre nosotros las riquezas de su amor para hacernos dignos. No es vengativo, no quiere castigar, sino redimir. Aún la severidad que se ve en sus providencias se manifiesta para salvar a los descarriados. Ansía intensamente aliviar los pesares del hombre y ungir sus heridas con su bálsamo. Es verdad que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, pero quiere quitarle su culpabilidad. Si el Señor ya nos perdonó, ¿por qué nos seguimos castigando? ¿Por qué no nos dedicamos a poner la mirada en donde tenemos que ponerla? Hermanos, la respuesta al enigma que les propuse al principio, acerca de qué trabaja este hombre que dijimos que llega a su trabajo, una tarde de tormenta, sube las escaleras y se desploma en una silla y se queda profundamente dormido. A la mañana, con las primeras luces de la mañana, se despierta, sale al balcón y ve, horrorizado, una gran cantidad de cadáveres. Este hombre trabaja de guardián, es una alegoría, ¿no? Trabaja de guardián en un faro. Guardián en un faro. Se quedó dormido. ¿Y qué pasó? Tenía una responsabilidad y no la cumplió. Y saben, hermanos, nosotros también tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos una revelación especial. Hay otras iglesias que no saben el tesoro que nos fue entregado a nosotros para compartirlo con otros. Y tenemos esos tesoros en vasos de barro. Hermanos, la pregunta es la siguiente. Tenemos una responsabilidad que cumplir. Hay puertas que se están abriendo ante nosotros. Quería ponerles además un ejemplo. Cuando nosotros tenemos que dejar nuestra casa porque nos vamos de viaje, por ahí nos vamos de vacaciones, ¿qué hacemos? Buscamos un amigo o una persona de confianza y le decimos, mirá, aquí te dejo las llaves. Y junto con las llaves les dejamos una lista de recomendaciones. Yo me acuerdo una vez Vadim y Mabel se fueron de vacaciones y me dijeron, Francisco, mira, aquí está la casa. Y Mabel me hizo esta recomendación. Tenían una heladera y un freezer. Y me dijo, cuando llego no quiero tirar nada del freezer. Quiero que te comas todo lo que hay acá. Todo lo que hay acá te lo comes. Y obediente. Para no discutir con la hermana Mabel, por supuesto le hice caso. Pero me hicieron todas las recomendaciones. Mirá, esta es la alarma, se prende así, se apaga así. ¿Saben? Jesús después de su resurrección, y lo último que hizo antes de ascender al cielo fue dejar recomendaciones también para los amigos que estaban con él en ese momento. ¿Recuerdan cuáles fueron? Les hizo una aclaración, les dijo, toda potestad, dijo Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o como dicen otras versiones, bautizándolas en mi nombre o en el nombre de Dios, como lo quieran. Pero les dijo,
id y haced discípulos. Y saben, si el Señor ya se estaba yendo y me hace esta aclaración, vieron que la última aclaración que uno hace generalmente tiende a ser la más importante y a veces la hemos repetido varias veces. Y además dijo, primero en Jerusalén, ¿sí? Después en Judá, después en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Cuando llegué a esta iglesia ya se hablaba de Villa Maipú. Ya había rumores acerca de hacer algo en Villa Maipú. Y saben, hermanos, ahora el Mar Rojo está abierto. ¿Saben? Ya el Mar Rojo se abrió. O sea, ya hay los rumores acerca de Villa Maipú, que en un principio era una utopía. Hoy ya hay alguien que está dispuesto a hacer algo. Ya hay alguien que está dispuesto a alquilar un local. Pero están haciendo falta algunas cosas, que tal vez sean las más importantes. Están haciendo falta manos. Están haciendo falta 15 personas, nada más, que están dispuestas a dejar la iglesia de San Martín y a irse para Villa Maipú. Por esa cuestión de que los hermanos cuando llegan a la iglesia se encariñan con unos y no estar así, yendo y viniendo para que ellos no sientan como un desapego. Y para que nosotros tampoco lo sintamos. Saben que Daniel dice en su libro, en el capítulo 7, Daniel tiene una visión del trono de Dios y dice que miles de millares le servían y millones de millones asistían delante del trono. Yo tengo un hermano de la iglesia de Florida, con el que trabajábamos juntos, y ya lo he dicho algunas veces, un hermano que hizo bastante por mi conversión, trabajó muchísimo por mi conversión. Y trabajábamos juntos en ese tiempo, y él me decía, cuando me veía así, medio decaído, por esas luchas que tenemos los que estamos en este camino, ¿no? Me decía, Fran, dice, no te hagas problema. Dice, ¿te imaginas cuando estemos en el cielo, dice, sentados en una nube, dice, con las patitas colgando, dice, y estudiando acerca del misterio de la piedad? Y saben que cuando leí estas cosas me di cuenta que mi amigo me estaba mintiendo, porque acá dice que en el cielo y en el trono de Dios, miles de millares asistían delante del trono y millones de millones le servían, porque en el cielo vamos a hacer exactamente lo mismo que hacemos acá. Hermanos, vamos a hacer lo mismo que hacemos acá y tal vez con más gozo, porque lo vamos a estar viendo a quien estamos sirviendo. Y de eso se trata. Hacen falta 15 personas solamente que tengan ganas de servir. 15 personas que tengan en vista en este momento a Jesús y a Jesús diciendo, vayan para allá, hagan discípulos. ¿Hay alguna diferencia entre servirlo acá y servirlo 20 cuadras más allá? La idea es servirlo, hermano, no importa dónde sea. Cuando nos queríamos ir en realidad lo que queremos con mi esposa es irnos de Buenos Aires, pero cuando orábamos lo que le decíamos al Señor, el Señor, danos un lugar donde poder servirte, porque eso es verdaderamente lo que sirve. Podríamos estar en el mejor de los lugares, pero si no estamos haciendo lo que Él me encargó que hiciera, verdaderamente no sirve para nada. Depende únicamente de nosotros, hermanos. Y si pensamos que lo que podemos hacer para Dios es demasiado poco, todavía estamos a tiempo de pedirles que nos capacite para hacer obras más grandes. Yo cuando andaba por ahí pasando la aspiradora acá atrás del púlpito, nunca me hubiera imaginado que hoy podía estar acá detrás del púlpito trayendo este mensaje. El Señor puede hacer, y perdón, que no se malentienda, no me estoy poniendo de ejemplo de nada. Quiero decir, hermanos, si ustedes hubieran sabido o me hubieran conocido antes y me hubieran visto ahora, hubieran visto que el Señor puede hacer con las personas cosas maravillosas y que el brazo del Señor es verdaderamente largo de verdad, y nos puede sacar de donde se nos ocurra. Dice Isaías, no lo busquen, se los leo de acá. Isaías 45:22 dice Dios, miren,
Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvos. ¿Saben? Los protagonistas de estos versículos que hemos leído, afortunadamente tenían claro dónde poner su mirada. Los de esta fábula, los de este acertijo, no tuvieron dónde poner la mirada porque no había nadie en el faro para encender una luz y que ellos pudieran tener una referencia. Así que tomemos el ejemplo de estos hermanos para que podamos tener la vista siempre fija en el Señor. Y que no tengamos miedo del naufragio. ¿Saben por qué? Porque Pedro en un momento, como leía Badin, ¿no? Esta cita que dice que viendo el fuerte viento, Pedro vio al Señor caminando sobre el mar y le dijo, si sos vos, pedime que vaya hasta allá. Y Pedro estaba recontento cuando el Señor lo llamó porque dijo, ahora le voy a mostrar a estos que están acá otra de mis habilidades. En el momento en que Pedro distrajo su vista del Señor, comenzó a hundirse. Es automático, porque vio el fuerte viento y comenzó a hundirse. Cuando vio el fuerte viento es porque no estaba con sus ojos fijos donde tenía que estar. Pero también es automática otra cosa, hermano, que la mano de Jesús estaba ahí presta para sacarlo. Y a nosotros también nos va a sacar si nos hundimos. Y no nos olvidemos, hermanos, que cuando este mundo fue creado también estaba bajo el agua. Y unos poquitos días después, por el gran amor con que nos amó, era bueno en gran manera. Así que mi deseo en esta mañana es que la mano del Señor esté sobre todos nosotros y que nuestros ojos puedan seguir siempre fijos en Él. Y quería decirles que el último himno no es el 577, sino el 557. Así que, hermanos, que Dios nos bendiga y que nos acompañe para siempre. En el nombre de Jesús.